Hola a todas, hace tiempo que no hago vídeos y hoy quería hablar de negacionismo obstétrico. Disculpad porque sé que este tema ha estado en el candelero últimamente, pero estoy cerrando temas de trabajo, etcétera, y me ha sido como difícil hablar hasta ahora de esto. Bueno, después de décadas de activismo por parte de las mujeres, desde las organizaciones, después de muchas mujeres, miles, millones de mujeres explicando sus historias de trauma y violencia en relación con la atención médica recibida en embarazo, parto y posparto, después de que, como sabemos, que las experiencias y voces de las mujeres en sí mismas no son suficientes, organismos como la ONU o el Consejo de Europa, etcétera, hayan dado cobijo a esta situación y hayan emitido resoluciones, después de que se condene explícitamente al Estado español por violencia obstétrica, después de todo esto, llega el Consejo General de Colegios Médicos de España y decide hacer unas declaraciones en las cuales yo entiendo que podríamos calificar como negacionismo, hacen negacionismo de la violencia obstétrica. Aquí pues pasan varias cosas, ¿no? Lo primero que dicen es que no existe. Vaya. O sea, para empezar ya negamos la experiencia totalmente de las mujeres, mujeres que te están diciendo que se han sentido violentadas, que han sufrido violencia. No existe. Esto no tiene ningún tipo de valor y no se hacen responsables, hacen cero autocrítica. Esto además siempre me recuerda mucho a cuando les hablas de la tasa de cesáreas, de la tasa de inducciones, etcétera, que dobla las recomendadas, de las episiotomías de rutina, de las Christellers. Nunca te dirán es que lo hacemos mal, porque no sabemos, porque no estamos informados, porque vivimos en un sistema patriarcal en el cual violentar a las mujeres es la vía fácil, sencilla y práctica. Siempre te dirán, obviamente, porque estamos en un sistema patriarcal, misógino, machista, etcétera, pues que es que nosotras estamos gordas, que somos viejas, que somos fumadoras. Y claro, ¿qué pensamos? ¿Que vamos a llegar ahí y vamos a recibir un trato digno con nuestros derechos humanos? Pues obviamente no, señoras, no va por aquí la cosa. También para mí estas manifestaciones son un alarde de corporativismo, ¿no? Es esta idea de nosotros defendemos nuestros intereses y nuestros intereses pasan por poder seguir violentando con total impunidad a las mujeres, sobre todo desde un lugar en el cual no solo hay un desacuerdo, sino que hay una falta total de empatía y de escucha, ¿no? De que hay un montón de mujeres que te están diciendo que esto está pasando, organizaciones, y tú literalmente pasas de todo porque tú lo haces todo bien y son las demás que están locas, que son unas histéricas, etcétera, etcétera. Dice también este Consejo General de Colegio de Médicos que el término es ofensivo. Y esto pasa un poco como con muchas otras cosas, ¿no? Les resultan ofensivos los términos que describen la violencia que sufrimos, pero no les resultan ofensivas las prácticas violentas, ¿no? No les resultan ofensivas que se sigan realizando maniobras de Christeller, no les resultan ofensivas las tasas de cesáreas, las tasas de inducciones, no les resulta ofensivo que haya órdenes judiciales que obliguen a mujeres a parir en contra de su voluntad. Todo esto obviamente no es ofensivo, es todo ok, y lo que es ofensivo es que te quejes y digas que has sufrido violencia obstétrica. Luego aparte también decían por ahí que en todo caso las decisiones se toman en beneficio de las mujeres. Bueno, os explico. Esto es lo que se conocía antiguamente como principio de beneficencia, que ha quedado erradicado del ordenamiento jurídico. ¿Por qué? Porque, sorpresa, los médicos lo abusaban. Cogían, decidían sobre la vida y la muerte de la gente, y esto no casa muy bien, digamos, con los derechos humanos y la dignidad humana, especialmente después de constatarse los abusos y prácticas aberrantes por parte de la medicina pues, en los últimos siglos, ¿sí? Además, para mí es infantilizador, y perdón por lo adultocéntrico de este término, y es una forma de objetivizar a las mujeres, ¿no? Yo no tengo delante a un ser humano, sino que tengo delante un objeto sobre el cual voy a tomar las decisiones que a mí me parezca, sin tener en cuenta qué necesita esta persona, cuáles son sus experiencias, cómo puedo acompañarla según sus propias creencias e ideología. Yo tomo decisiones y hago lo que me parece. Claro, aquí podríamos entrar en un debate, ¿no?, de lo que socialmente se considera bueno y virtuoso, que no nos vale a muchas personas. Entonces lo que una persona considera que va en mi beneficio, pues para mí puede ser algo que me ponga los pelillos un poco de punta, ¿sí? Por otra parte, hay esta coletilla siempre de en España no pasa, y esto es un acto absoluto de colonialismo y de racismo y todo, ¿no? Esta idea de que hay una serie de lugares del mundo que son países desarrollados
en los cuales lo hacemos todo súper bien y perfecto, y hay una serie de lugares que están subdesarrollados en los cuales obviamente pasa de todo, incluido la violencia obstétrica, y por supuesto nosotros no violentamos a nadie porque somos señores europeos que llevamos una bata blanca y nos hemos sacado una licenciatura. Ya. Entonces, yo sobre esto ya he hecho algunos comentarios, pero lo primero es que creo que como mujeres, como usuarias, no necesitamos la validación de un consejo general de señores, porque además sabemos que en su mayoría serán señores, para saber que lo que hemos sufrido y lo que venimos sufriendo es violencia obstétrica. Además, es que es muy loco, porque yo en mi experiencia o trayectoria activista estos últimos años, también desde organizaciones como Dona Yum, etc., constatamos que las mujeres han sufrido todo esto y no necesitamos validación. Lo que necesitamos son espacios seguros para expresarnos, para validar nuestras experiencias entre nosotras, para acompañarnos. Y lo triste es que estos señores niegan, cuando negamos la violencia obstétrica, de alguna manera estamos negando la propia humanidad de las mujeres. Porque si tú estás en grupos, en talleres, o las mujeres que han comprado mi libro sobre derechos piden cosas súper básicas, en plan, trátame como a un ser humano, déjame estar acompañada en unas experiencias más trascendentales de mi vida, pídeme el consentimiento, respeta mis necesidades. Y todo esto, por lo visto, es mucho pedir por parte de las mujeres y obviamente el sistema no es compatible pues, con esto. Por otra parte, constatamos una vez más la falta de formación en el sector médico, pero también jurídico, etcétera, en cuanto a perspectiva de género, en cuanto a interseccionalidad, en cuanto a concienciación y, por qué no decirlo, el bajo nivel médico de muchos profesionales en España. ¿Por qué se sigue amparando una escasa evidencia científica o una evidencia científica de poco nivel? ¿Por qué se da entrada al intervencionismo? ¿Por qué se rechazan, por ejemplo, guías prestigiosas como la NICE, aunque tengo pendiente hacer un vídeo de la Not So Nice? Es decir, el nivel de evidencia que se maneja en obstetricia ya de por sí es bajo, y esto hay unos estudios científicos publicados, que así lo constatan, pero es que en España el nivel de evidencia que se maneja es aún más bajito. Y yo creo que también tiene que ver con cuestiones estructurales como, por ejemplo, los recortes en sanidad, la falta de medios y de personal, los sistemas jerárquicos y estructurados de cómo se produce la formación de las personas que van a dedicarse a obstetricia, las propias instalaciones de los hospitales. Bueno, y no sigo pues porque no acabo. Porque la prioridad, por cierto, de este colegio o consejo general de colegios de médicos, 4 días antes de hacer la publicación negando la violencia obstétrica, estaban publicando un post en el cual su prioridad es que los médicos tengan derecho blindado a la objeción de conciencia a la hora de realizar abortos. Es decir, estos señores no están preocupados por si nos están violentando, por si nos están haciendo cesáreas, etc. Lo único que les preocupa es que nadie les obligue a hacer abortos. Es decir, ellos no pueden ser obligados a hacer algo que no quieren, pero las mujeres cuando ven de parto, obviamente sí. Ahí lo dejo. Luego, yo siempre echo de menos obstetras, ginecólogos que se desmarquen un poco de este olor a naftalina y caspa de sus propios colegios médicos. El hecho de que muchos y muchas no se atrevan a dar un paso al frente, por un lado no quiero justificarlo, por el otro también entiendo que deben ser entornos pues, absolutamente corporativistas y muy blindados y en los cuales debe ser difícil disentir. Y esto también ya nos dice mucho del tipo de entorno que somos. Somos todos súper majos y ayudamos a las mujeres, pero que a nadie se le ocurra decir lo contrario, porque entonces va a tener un problema, ¿no? Echo mucho de menos que haya ginecólogos, ginecólogas que se posicionen explícitamente en contra de esto, ¿no? Y digan, yo no estoy de acuerdo y a mí esta organización colegial no me representa. Sí que hemos visto más posicionamientos por parte de comadronas y organizaciones de comadronas. Como siempre, la violencia obstétrica también tiene que ver a nivel estructural, con que se les recorten competencias a las comadronas, con que no haya suficientes comadronas con las que tendría que haber, con que no exista el ratio one-to-one en España de comadrona a mujer, y con esto no quiero decir que las comadronas no puedan ejercer violencia obstétrica, porque por supuesto sabemos que sucede, pero sabemos que a nivel estructural son un colectivo que también se ve perjudicado por estas dinámicas de violencia obstétrica machista, patriarcal, etc. Por último, claro, yo estos días asisto un poco a las reacciones y por un lado me alegro de que haya reacciones de las organizaciones, pero por el otro alguna vez he explicado que cada vez me cuesta más porque veo muchas de estas organizaciones o incluso líderes o personas que tienen roles importantes en estas organizaciones
que no solo no incorporan, primero de todo que no todo activismo es activismo feminista, ni siquiera cuando nos llamamos feministas, porque hacer feminismo no es no es tratar temas en relación con las mujeres, tiene que ver con prácticas políticas, estructurales, etcétera, y no solo tiene que ver con temas en concreto, sino que tiene que ver con la vida misma, ¿no? Pero sé que algunas de estas organizaciones o activistas o personas que están ahí como liderando el discurso de la oposición son las mismas pues que cogen y se meten un texto, se marcan un texto donde se ponen a cargar contra personas de otros colectivos vulnerables, como son personas trans o etcétera, ¿no? Entonces, claro, a mí me resulta bastante difícil compatibilizar el activismo o hacer alarde de que tratas de ampliar derechos humanos cuando estás a favor del recorte de los derechos humanos de otros colectivos. Y esta es una discusión que seguramente habrá que tener en algún momento, pero claro, como siempre está el tema de vamos a unirnos allí donde estamos unidas, sí, claro, vamos a unirnos, pero qué doloroso es compartir filas con personas que abrazan pues, ideologías racistas, bueno, sí. En cualquier caso, las mujeres, las usuarias, sabemos que existe la violencia obstétrica. Desde las organizaciones o yo desde mi práctica profesional, desde Dona Yum, sabemos perfectamente que se da. Llevamos más de una década luchando para que no pase y nos importa bien poco, básicamente, el parecer del Consejo General de Colegio de Médicos de Cataluña, de España. A título personal creo que ellos solitos se dejan en evidencia. Creo que el cambio está llegando muy a pesar de ellos, que las mujeres sabemos lo que hay y nos vamos organizando. Y nada, pues que se retraten ellos mismos ahí en la prensa y lo cual no significa que no sea obviamente doloroso escucharles decir estas cosas, porque es una forma de alguna manera de revictimizar, ¿no? No solo te he violentado, sino que cuando te digo que me has violentado, pues te digo que estoy ofendido, que esto no es verdad, que yo lo hago todo muy bien, que lo he hecho todo por tu bien. Bueno, ya sabéis que esto aquí no pasa. En fin, pronto espero hacer un vídeo sobre el hashtag #NotSoNice, ¿vale? Precisamente por este tema de que es importante incorporar la interseccionalidad en nuestra visión y nuestro activismo. Que vaya muy bien a todas.